Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Mauricio Mellado, soy integrante del equipo número 39, junto con mis compañeros Fabián Escudero, Roberto Garza y mi compañera Paola Santos. Y pues bueno, el día de hoy sentimos la necesidad de comunicarles esta información. No sé si sabían, pero México es el lugar número 15 de 195 naciones en el ranking mundial de economía. Sin embargo, también nos encontramos en el lugar número 95 de 168 naciones con 26 puntos de 100 en el ranking de corrupción. ¿Se imaginarían el lugar que pudiéramos alcanzar en la economía mundial si no existiera la corrupción? Yo en lo personal tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra Laura Fernández, que es actual directora del Colegio Mexicano, el ingeniero Sergio Cabello, que es actual gerente de la empresa Racini y director del Comité de Proyectos de Servicio del Club Rotario en Piedras Negras. Hablando sobre la entrevista a la maestra Laura Fernández, una de las preguntas fue la siguiente. En su profesión, ¿cómo y de qué manera se ha tenido que enfrentar al fenómeno de la corrupción? Su respuesta fue la siguiente. Lamentablemente me he topado con situaciones donde hubo puestos directivos y de coordinación que tenían arreglos ocultos con padres de familia sobre trato preferencial para participar en actividades o cobros especiales, pero ya se trabajó con lo detectado y se puso una acción sobre ello. También a veces llegan padres de familia pidiendo trato preferencial porque siempre han apoyado al colegio o tienen muchos años en él, esperando pues concesiones extraordinarias y amenazando con retirar el apoyo o retirarse de la institución si no se apoya a ellos como ellos quieren. Aquí se ve pues, un sencillo caso de corrupción por ambos lados, como por parte de los directivos de los colegios, como por parte de la sociedad, en este caso los padres de familia. Debemos de darnos cuenta que nosotros como sociedad generalmente queremos las cosas fáciles, queremos que nos cobren poco y queremos servicios de calidad. La verdad es que no siempre es así y tenemos que estar dispuestos a valorar el trabajo de las personas y pues tener que hacer el pago necesario por los servicios que nosotros queremos. Como también directivos de colegios, no podemos o no se pueden dar el lujo de estar teniendo favores con personas por el simplemente hecho de tener miedo de que retiren el apoyo. Este es un caso de corrupción claro que debe ser erradicado. Al ingeniero Sergio Cabello se le hizo la misma pregunta. ¿Cómo podría ser corrupto alguien en su puesto como líder de asociación? Su respuesta fue la siguiente. En el ámbito de las ONG se puede ser corrupto al tomar dinero de los asociados para fines personales y sobre todo se puede ser corrupto al solicitar dinero, un bien mueble como autos, mobiliario, etc. o un inmueble como edificios y oficinas para un fin social, tales como apoyos a niños pobres, discapacitados e indígenas, y no utilizarlo para el fin solicitado. Un ejemplo simple es el recibir donativos para las escuelas de niños discapacitados de mi comunidad y en lugar de utilizarlos para mejorar sus necesidades, te pones de acuerdo con el tesorero de la asociación y usan el dinero para fines personales. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que es el abuso de poder. Tú como líder de asociación generas una confianza con empresas o generas contactos con los que es más fácil obtener donativos. Ellos tienen la confianza en ti de que utilizarás el dinero para el fin que realmente lo estás pidiendo. Y otro es el cargo de tesorero. Tú como tesorero tienes generalmente todas las entradas de dinero y es muy fácil que alguien quiera intentar corromperte, por lo que de verdad se pide que el tesorero y en general todas las personas de las asociaciones no gubernamentales tengan la honestidad y la integridad de no tener la corrupción y utilizar los fondos para las cosas en las que se merecen. En mi caso, yo hice tres encuestas, las cuales, tres entrevistas, las cuales las desarrollé con tres personas que de diferentes rubros. La primera fue una persona emprendedora que lleva una empresa, ahorita es directora de su misma empresa que se dedica a impresiones, a cosas de publicidad, etcétera, y que ha llegado ha llegado a expandirse hasta el extranjero. Por otra parte, entrevisté a una persona la cual se dedica totalmente al área de recursos humanos de Metalsa y pues funge
como una ayuda para darnos a nosotros cuenta de cómo está o cómo piensan las personas debido a ciertos temas, en este caso la corrupción. Y finalmente entrevisté a una persona la cual se dedica totalmente al área financiera. Probablemente mucha gente relaciona el tema de corrupción con el dinero, entonces fue una buena perspectiva la cual pudimos obtener mediante esta entrevista. Y básicamente las entrevistas que les hicimos a estas personas fue para darnos cuenta de cómo está la situación en diferentes campos laborales, y pues la mayoría de las personas profesionistas nos contaron o nos dieron a entender que el problema o la raíz del problema está principalmente en la educación, en los valores que se le da a la gente tanto en la casa como en la escuela, que podríamos nosotros evitar o reducir ese porcentaje si combatimos desde que los niños están en las escuelas, y si les damos algún tipo de talleres. Y pues básicamente con estas entrevistas nos pudimos dar cuenta de cómo esta gente profesionista también comparte ese pensamiento de que la corrupción está principalmente ligada a la educación. Y pues en conclusión, a mi punto de vista, creo que la educación es un tema que podamos utilizar para combatir la corrupción, y también informar, porque hay gente que no está informada de las cosas que pasan en nuestro entorno, y informar es una herramienta que nos puede ayudar a crecer como sociedad y debatir este tipo de fenómenos que actualmente en México y lamentablemente en México son muy, muy presentes. En mi caso, yo tuve la oportunidad de entrevistar a la licenciada Ana Paula Rodríguez Barrera, quien es la tesorera de la compañía Cemex, al licenciado Ernesto Villarreal, quien es el fundador de Aguas Alcalinas Novalif, y al ingeniero Oscar Rubén Santos Guerra, quien es el fundador de Absorbentes Industriales Avinec. Al entrevistarles y preguntarles cuál era la principal manera de corrupción dentro de sus ámbitos laborales, pude notar un común denominador, y esto es que la corrupción se originaba por la competencia entre compañías. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes empresas de una misma industria, sobre todo empresas chicas, al tener un mismo cliente, optan por irse por el soborno o bien bajar la calidad de sus productos por el mismo precio, para de esta manera lograr tener más dinero de un mismo trato, y en muchas ocasiones logran que el cliente se vaya por ellos. Esto genera injusticia ante las otras compañías, evitando que desarrollen potencialmente en esta industria. Otro hecho importante que pude notar en cuanto a la denuncia de los actos corruptos es que una persona de cada 10 denuncia un acto corrupto al ser testigo de este. Y de este 10%, 3 personas de cada 10 sufren represalias, esto es, consecuencias negativas. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que es un problema sistemático en el que genera un miedo entre las personas de denunciar un acto corrupto debido a lo negativo que les puede traer a ellos mismos. Y esto también quiere decir que las personas seguirán haciendo actos corruptos debido a que no van a tener consecuencias negativas de ellos mismos. Y creo yo que es aquí un problema importante en el que nos debemos enfocar para poder disminuir la corrupción y para fomentar seguridad entre las personas, ya sea de manera anónima o directa, de que aun y cuando denuncien un acto corrupto no van a sufrir consecuencias negativas. Por mi parte, yo opté por entrevistar a 3 ingenieros químicos, misma carrera que estudiamos los integrantes del equipo, ya que ellos tienen muchos años de experiencia en distintos ámbitos laborales en los cuales nosotros podríamos ejercer en un futuro. El primer entrevistado fue el ingeniero Alejandro Garza Ruzafa. Él es director general de Atlatec, empresa líder en el desarrollo y construcción de plantas de tratamiento de aguas para el sector público. El segundo entrevistado fue el ingeniero Julio Guzmán. Él es fundador de Illinium, empresa mexicana pionera en la industria del Internet en Latinoamérica. Y el tercer y último entrevistado fue el ingeniero Humberto Elías Ascona. Él es fundador de Pollos Vidaurri, empresa nacional de la industria alimenticia, otro posible ámbito laboral para un ingeniero químico. Un ejemplo que nos dio el ingeniero Garza Ruzafa es que la corrupción se da en muchas ocasiones por la asignación de contratos por parte de entidades del gobierno, donde se favorece a licitantes que no son necesariamente la mejor opción y con frecuencia de mayor precio, ya que requieren sobrefacturar sus personas y o servicios para simular pagos indebidos.
También se da que en empresas que contaminan el medio ambiente no son sancionadas por el gobierno a cambio de una suma de dinero, o es decir, una mordida. También permisos de construcción son otorgados sin que se cumplan los requisitos necesarios, lo cual puede llevar a costar hasta vidas por derrumbes de dichas obras. Por el lado del sector privado, por último, el ingeniero Elías Ascona nos comentó en su entrevista por parte de la industria alimenticia que hoy en día se está negociando un capítulo anticorrupción del Tratado Libre de Comercio, lo cual implica que cualquier empresa que haga pagos indebidos a funcionarios directa o indirectamente será vetados para no poder más ya exportar. Este tipo de actos son los que se necesitan para buscar fomentar la lucha en contra de la corrupción.